Hola, ¿qué tal? Regresamos a nuestra plática sobre las propiedades de los gases. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la ley de las presiones parciales de Dalton. El duende nos pone entonces ya el título ya más bonito. Y hay que decir que la ley de las presiones parciales de Dalton se puede escribir de una manera simple y sencilla, como que la presión total va a ser igual, y aquí lo ponemos como se escribe científicamente, es decir, la letra griega mayúscula sigma, desde la I es 1 hasta I, es decir, cada propiedad individual se mide desde la primera hasta la última, con lo cual vemos entonces que es la suma de las presiones individuales. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se calcula? ¿Con qué se come? Vamos a ver entonces que hasta el momento hemos visto las leyes de los gases, pero como si se aplicara solo a un tipo de gas. Ahora, vamos entonces a tratar de entender un poco mejor la situación. Habíamos visto que la ciencia tiende a construir modelos, ¿sí? Es decir, tiende a construir formas o maneras de interpretar los procesos que está estudiando. Uno de estos procesos es mediante ecuaciones, como la que ya hemos visto y ya conocemos, que es la ecuación del gas ideal. Y ya que estamos hablando de presiones, entonces vemos que la presión es igual a la cantidad de moles multiplicada por la constante universal de los gases por la temperatura y sobre el volumen. Ahora bien, el aire, por ejemplo, tenemos una presión total de aire que va a ser igual a la presión, aquí la tomamos como modelo de gas ideal, del nitrógeno, que depende entonces de la cantidad de moles de nitrógeno más la cantidad de moles del oxígeno sobre el volumen más la cantidad de moles, más la cantidad de moles del argón más la cantidad de moles del CO2 más todos los demás componentes del aire. Recordemos también que dependiendo de la altitud dependerá la composición del aire. Ahora bien, si factorizamos aquí, entonces encontramos más el argón más el CO2 sobre el volumen. Si calculamos entonces, si sometemos aquí a los totales, entonces la cantidad total de moles por RT sobre V, podemos entonces eliminarlos y encontramos pues algo que es un poco redundante, pero que entonces vemos que el número de moles
total va a ser la suma de números de moles de cada gas. Ahora bien, para saber cuál es la presión individual de cada gas, vamos primero a necesitar tener una cantidad importante que es la fracción mol. Vamos entonces a proceder con esto. La fracción mol no es más que el percentil, es decir, ¿a qué nos referimos? Esto va a ser igual entonces al número individual que queramos calcular entre el número total. Entonces, siendo entonces también que la suma de todas las fracciones parciales, desde la primera hasta la última, va a ser igual a 1. Con lo cual entendemos entonces que la suma de todas va a ser igual al 100% de la cantidad de moles. Con lo cual entonces podemos observar que la presión individual va a ser igual entonces a la fracción molar por la presión total. De ahí vamos a poder extraer entonces el valor de cada presión parcial individual. Ahora bien, ¿en qué se utiliza esto? Esto se utiliza, por ejemplo, para calcular el contenido de gases, de la mezcla de gases que debe llevar el aire de un tanque de buceo para profundidades grandes. Para las grandes profundidades, los buzos necesitan un tipo de atmósfera para evitar las posibles embolias, es decir, que el gas que se gasifique la atmósfera en su sangre y les provoca una embolia o les provoca un infarto. También se utiliza, por ejemplo, para conocer determinada la composición que debe llevar el aire para la soldadura de determinado tipo de metales, para que sea más precisa, para que no dé lugar a agujeros ni anomalías. Y también se utiliza para medir las cantidades que existen en el aire inhalado y en el aire exhalado de una persona. Es precisamente a partir de esto, y sería un buen tema de investigación que ustedes pudieran, por ejemplo, calcular lo que se conoce como el volumen de oxígeno, que es una cantidad que se mide en las personas que se dedican al alto rendimiento en cualquier deporte. Ahora bien, entonces, ¿cómo sería un ejercicio o un cálculo de este tipo de problemas? Vamos a ver. Tenemos que, como ya sabemos, la presión atmosférica, la presión total a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, que son equivalentes a una atmósfera o a un bar, según se convenga. Bien, supongamos entonces que las presiones parciales, que la composición del aire a nivel del mar sea, nos diga que la X, es decir, la fracción mol del nitrógeno sea igual a 0.78, la del oxígeno sea igual a 0.21, la del argón sea igual a 0.09 y la del
CO2 sea igual a... ¿sí? Si una persona inhala este aire, entonces en el aire inhalado será por una atmósfera por una atmósfera por una atmósfera y por una atmósfera. En general, esto nos da alrededor de una atmósfera porque aquí no estamos tomando en cuenta las proporciones de los demás gases. Pero si encontramos en cambio que el aire exhalado, vamos a encontrar que el aire exhalado será de 0.78 por una atmósfera. Y aquí viene lo bueno. Aquí, por ejemplo, sería, si encontramos que el aire sería 0.19 de atmósfera, y ojo aquí con aquí indica que la persona ha metabolizado el oxígeno y lo ha convertido en CO2. Este punto 0,2, vamos a ponerlo más claramente, nos dice entonces que la persona ha metabolizado cerca del 2% de oxígeno. Si ustedes se encuentran en cambio en otro aire exhalado las mismas cantidades, pero fuera, por ejemplo, entonces aquí estaríamos hablando del caso de una persona que estuviera enferma de enfisema pulmonar, que es precisamente una enfermedad provocada por el exceso de consumo de tabaco. ¿Te gustó este video? Te invito a que nos des like, te suscribas a nuestro canal y estés al pendiente de más videos. Muchas gracias.